la columna vertebral pues se dispone en segmentos, ¿no? El cervical, el torácico, el lumbar y el dorsal, el lumbar y el sacro, perdón, y que pues en todos los niveles de esta armazón ósea y cartilaginosa, porque entre cada vértebra, pues ustedes saben que hay un anillo, un disco intervertebral que posee en el centro un núcleo pulposo y un cartílago fibroso, ¿no? Entonces, cada vértebra pues tiene diferentes características dependiendo de la zona en la que están y pues en todo su trayecto va a alojar a este elemento del sistema nervioso central muy delicado, que es la médula espinal. ¿Por qué digo delicado? Ya saben ustedes que el cerebro y la médula y todo lo que es nervioso pues es muy delicado, debido a que si recibe algún golpe o algún traumatismo, alguna lesión, pues es muy difícil que se recupere, y si lo hace, pues lo hace en mucho tiempo. La columna vertebral pues se dispone, ¿no es cierto? Ella mantiene el eje y lo mantiene pues con sus curvaturas, tanto en cifosis como en lordosis, en cada lado, ¿no? Ustedes recordarán pues que ¿cuáles son las zonas más móviles de la columna vertebral? La región cervical. Cervical, doctora. No solo la cervical, hay otras zonas. Lumbar y cervical, las dos son las más móviles, ¿sí? La torácica es como la más rígida y la sacra. Pero la cervical y la lumbar son las más móviles. Y eso hace, pues, que al ser ellas las dos más móviles y la torácica y la sacra las más estáticas, cuando hay movimientos bruscos, ¿qué es el movimiento de aceleración o desaceleración? Por ejemplo, cuando uno va conduciendo una motocicleta y conduce a amplia velocidad, ese movimiento de aceleración brusca que tenemos, o por ejemplo, si nos caemos de un edificio de un 30 piso hacia abajo, tenemos una velocidad de aceleración terrible, que eso hace que los sitios de más movimiento de la columna vertebral versus los movimientos los lugares de menos movimiento, pues sufran impactos terribles y se fracturen. Por eso es que existen zonas más propensas a las fracturas o las lesiones, como son la unión cérvico-torácica y la unión toracolumbar. Ahí son sitios porque hay como cambios en que el un lado se mueve más y el otro menos, entonces ahí son sitios como álgicos en donde se puede fracturar con más frecuencia o lesionar la columna. Cuando la columna se lesiona, pues siempre hay que sospechar que puede haber una lesión en la médula espinal porque está dentro de la columna vertebral, ¿no? Ahora recuerden ustedes, pues a breves rasgos, pues los elementos de la columna de una vértebra, pues son el cuerpo, ¿no es cierto? Los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa, las apófisis transversas, y estas son las carillas articulares de las apófisis vertebrales para unirse con las vértebras superiores y las inferiores. Y ya saben ustedes de sobra pues que hay vértebras que son diferentes, como el atlas, el axis, por ejemplo, que pues el atlas que posee, no sé, ¿cuál es la que posee la apófisis odontoides? El axis. El axis. Ya. Y que pues también es diferente acá en esta parte del sacro, ¿no? Porque son 5 vértebras que están totalmente fusionadas y forman este hueso sacro, ¿no? Y también estas últimas vértebras coxales, que son las que están fusionadas al hueso sacro, y aquí están los agujeros vertebrales por donde pasan elementos vasculares importantísimos, y que este hueso sacro pues se articula con la última vértebra lumbar y que también le brinda pues articulación, ¿no es cierto?, a los huesos pélvicos. Aquí tenemos una breve descripción del disco intervertebral con su núcleo pulposo y su anillo fibroso, ¿no? Que pues más el 1/3 o los 2/3 de la longitud de la columna vertebral están representados por estos discos intervertebrales. Mientras más joven se es, pues estos discos son más altos, y mientras más uno va envejeciendo, los discos se van
aplanando o van a veces hasta destruyéndose y generando pues patologías a veces de asentamientos vertebrales, que quiere decir que se ha desgastado tanto este disco intervertebral que la carilla articular superior de esta vértebra se roza directamente con la carilla, la carilla articular inferior de esta vértebra con la carilla articular superior de esta vértebra tienen roces, ¿no? O incluso puede haber como desgastes o movimientos, digamos, hacia un lado y otro. Y recuerden que aquí, a los lados, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo? Acá creo que una mejor foto. Recuerden que a cada lado de los agujeros intervertebrales pues van a estar saliendo los nervios raquídeos. Y cuando eso sucede, cuando hay un desgaste o cuando hay un problema de estos discos, pues puede generar compresiones directas sobre algún nervio raquídeo y provocar síntomas como dolor por el roce o porque está comprimiendo el hueso directamente a alguna raíz nerviosa, ¿no? Y generar problemas. Ustedes saben pues que también el canal medular, el canal de la columna vertebral es el que aloja a la médula espinal, ¿no? Y que la médula dentro de ese canal pues está rodeada por sus membranas o sus meninges. La que está directamente adosada a ella es la pía madre, de ahí le sigue la aracnoides y luego sigue la dura madre, ¿no? Recuerden que pues aparte del disco intervertebral pues existen articulaciones que están fijando, permitiendo que la columna se mantenga en sus diferentes posiciones. De ahí está el ligamento longitudinal anterior que pasa por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? El ligamento longitudinal posterior que pasa por dentro del canal medular, pero por las caras posteriores de los cuerpos vertebrales. Existen articulaciones de tipo sinovial entre la apófisis articular superior de una vértebra con la inferior de la una con la superior de la otra y así sucesivamente, ¿no? Que estas articulaciones sinoviales precisamente van concretando la formación de los espacios o los agujeros intervertebrales por donde emergen o salen los nervios raquídeos, ¿no? El ligamento longitudinal anterior es un poco menos resistente que el posterior. Dentro de las articulaciones entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de la columna vertebral, pues también recordarán ustedes que están los ligamentos supraespinosos, ¿no? Son estos que van por la superficie superior de todas las apófisis espinosas de las vértebras, el interespinoso, que es este que está entre una apófisis espinosa y la otra, este de aquí, y los intertransversos, que son los ligamentos que están entre las apófisis transversas de las vértebras, ¿no? Y el ligamento amarillo es un ligamento que conecta esta parte de acá, que es la lámina, esto es de acá, conecta las láminas vertebrales adyacentes. Aquí está, miren, un esquema en el cual ustedes ven pues como una vértebra sola, pues se ha hecho una sección de una vértebra sola para que vean cómo, o se imaginen pues aquí en esta foto como una vértebra dispuesta sobre esta, pues confluye y forma estos que son los agujeros intervertebrales que son por donde salen, miren, desde la médula, miren, ahí está la raíz posterior y anterior y salen, forman el famoso nervio raquídeo y forman la rama anterior y la rama posterior del nervio raquídeo y salen por estos agujeros intervertebrales. Aquí tenemos otro esquema, en cambio ya de la médula espinal, donde vamos ya a empezar a hablar de ella. La médula espinal igual se divide en segmentos cervical, torácico, lumbar y sacro, y cada uno de estos segmentos pues están ubicados en las porciones de la columna vertebral respectiva, ¿no?
La médula espinal tiene su inicio acá en la parte superior, sí, o en la parte proximal, a seguir de lo que es la médula oblongada, que venía de qué porción de embriológicamente la médula oblongada. Mielencéfalo. O bulbo raquídeo también se llama, ¿no? La médula espinal se dirige o sale, o digamos, atraviesa el agujero magno después de ser médula oblongada o médula o bulbo raquídeo, se continúa hacia abajo, acuérdense, y sale a través del agujero magno que está en el hueso occipital. Ella discurre a través del segmento cervical, torácico, lumbar y sacro, en la columna vertebral, y en el adulto termina la médula espinal como tal a nivel de L1, pero en los niños ella termina más o menos a nivel de L3. Luego se encoge un poco cuando somos adultos. Recuerden que esta proyección o saco está determinado por la proyección de la aracnoides, ¿no? Y que esta forma el famoso saco, ¿no es cierto?, de la cola de caballo. Recuerden que los nervios raquídeos pues siguen saliendo por los agujeros o los espacios intervertebrales respectivos, pero ellos aquí hacen como un descenso y como que se vuelven como un filum o como que bajan así y de ahí ascienden y salen como ramilletes por cada uno de los respectivos orificios. Y pues eso origina la famosa cola de caballo o cauda equina que tenemos todos los seres humanos acá abajo en la región distal de la columna lumbar y la sacra, coxígea. La médula espinal pues no está así limpia o sola, introducida ahí dentro del canal vertebral. Como les decía, ella está cubierta por las meninges. La que está adosada inmediatamente encima del tejido nervioso medular es la pía madre, de ahí está la aracnoides, ¿sí? Y el espacio subaracnoideo, por donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo todo el tiempo. Si aquí está el aracnoides, el espacio subaracnoideo es lo que está por debajo del aracnoides y la pía madre. Entonces la médula espinal está siempre lubricada o siempre en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Y por encima, pues, de la aracnoides está en cambio la dura madre, ¿sí? Y hay un espacio entre la dura madre y el hueso que se llama espacio peridural o epidural, como ustedes lo quieran llamar. La médula espinal tiene aquí tenemos en esta foto para que ustedes vean cómo el cono medular pues se queda hasta ahí y de ahí lo que empiezan a bajar son las fibras de los nervios raquídeos y luego empiezan a subir y a salir por cada uno de los agujeros y forman esta famosa que es esto es al final el filum terminal y esto es pues la famosísima cola de caballo. La médula espinal tiene dos engrosamientos, ¿sí? Tiene dos espacios en donde ella como que se vuelve un poco más gruesa y es precisamente en el segmento cervical y en el segmento lumbar. ¿Por qué se engruesa en esas zonas? Porque de ahí van a partir unos plexos que yo ya les había comentado. A nivel cervical pues está el plexo braquial y a nivel distal pues en la columna lumbar tiene su origen el plexo lumbosacro. Entonces, por ello es que la médula como que se engruesa o se dilata un poco en esos segmentos. Aquí tenemos, ustedes dirán, ¿por qué existen 8 segmentos cervicales? ¿Sí? A diferencia de las vértebras, que solo son 7 o son 8 vértebras. ¿Cuántas tenemos? 7 cervicales. Ya. Tenemos 7 cervicales, pero en cambio tenemos 8 segmentos cervicales. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser esto? Sí es posible porque el primer nervio raquídeo emerge por la parte superior de la primera vértebra cervical, sale por arriba. Entonces de ahí si empiezan por el agujero de C1 y C2, empieza a salir C2, digamos así. Por el agujero de C2 y C3, C3 y así sucesivamente, hasta que pues da los 8 segmentos cervicales. Esto se da porque, acá creo que tengo una mejor foto yo, aquí miren,
Porque aquí, digamos, aquí tenemos el agujero magno, si ustedes notan, que aquí está la primera vértebra cervical, ¿sí? Aquí está C1. Pero la primera raíz nerviosa de C1 empieza a salir por arriba de entre la C1 y el agujero magno, si ustedes notan, y de ahí el nervio raquídeo C2 empieza a salir por el primer agujero o intervertebral. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que hay 8 niveles cervicales. Hay igual 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 5 sacros y acá al final en el coxis pues viene a parar el filum terminal, que ya es pues algo más diferente. Y los engrosamientos, pues recuerden que a nivel cervical y a nivel lumbar es donde existen los engrosamientos de la médula espinal. La médula espinal, así, ella por sí sola, pues tiene, como les había dicho, pues tiene una fisura, ¿sí? Tiene una fisura en la cara anterior, que es esta de aquí, que se llama la fisura media anterior. Y en la parte posterior tiene como un pliegue superficial que aparenta ser una fisura, pero no lo es y se denomina surco medio posterior. Entonces, al tener 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 4 sacros y un coxígeo, pues hacemos 31 pares de nervios raquídeos en total que están emergiendo desde la médula espinal a través de la columna vertebral. Con cada uno, obviamente, tiene sus, como ustedes ven, raíces nerviosas, ¿no es cierto? Esto es un nervio raquídeo y ya saben ustedes por demás que tiene raíces nerviosas motoras y una raíz nerviosa sensitiva proveniente de las astas gris posterior y de las astas gris anterior, ¿no es cierto? Aquí está el ganglio del nervio raquídeo y el nervio raquídeo que emerge desde el ganglio espinal o ganglio raquídeo que emerge a través de la misma. Aquí pues esta foto para que vean cómo hay el engrosamiento lumbosacro aquí a este nivel y aquí tenemos el famoso engrosamiento cervical que está dado porque salen los plexos, acá el braquial y acá el plexo lumbosacro. Por eso es que se dan los engrosamientos en la médula espinal a ese nivel. Bien. La médula espinal, entonces, tiene aquí su fisura media anterior, su surco medio posterior. La médula espinal tiene en el centro, tiene esta estructura como en forma de H, que es la sustancia gris, ¿no? Que está formada por sus columnas posteriores o astas dorsales posteriores, estas columnas de sustancia gris anteriores o astas anteriores motoras, ¿no es cierto? Acuérdense, aquí en el centro tiene una porción de sustancia gris y en el centro tiene el conducto del epéndimo por donde fluye también el líquido cefalorraquídeo. Ahora, la médula espinal, perdón, aparte de tener esto en el centro como un relleno, digámoslo así, si lo vemos como un tubo, tiene alrededor sustancia blanca, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden el concepto de que aquí en la sustancia gris van a haber grupos de neuronas o grupos de cuerpos neuronales que estén en estas zonas, que ya les voy a explicar a continuación, y de los cuales parten las raíces, tanto motoras como sensitivas, pero en cambio en la sustancia blanca, que se denomina blanca, ya les había explicado por qué se denomina sustancia blanca o se ve de color blanco. Por la presencia de la mielina en los axones. Exactamente, porque como aquí están saliendo prácticamente los axones o las dendritas, o de otro modo llamando las fibras nerviosas, pues ellas poseen mielina, y la mielina es la que les da ese color blanco aquí en la médula espinal, igual es en el cerebro, ¿no? El mismo concepto aplica para el cerebro. Entonces, aquí, en este sitio, en la sustancia blanca, en cambio, vamos a encontrar haces nerviosos o fascículos nerviosos. ¿Y qué es un fascículo nervioso? Es como un conjunto de axones o de fibras nerviosas que se encargan de trabajar a la par
para conducir un estímulo nervioso, bien sea dentro de la misma médula espinal o llevando información desde la médula espinal a centros corticales superiores. Cuando digo corticales superiores me refiero al cerebro, al cerebelo, en el cerebro al tálamo antes y así sucesivamente, que es lo que vamos a aprender, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar pues que la médula espinal se va a clasificar, digamos, la sustancia blanca, me adelanto en esta foto que está bonita, para que ustedes vean que tiene como una parte anterior, ¿sí? Que va desde la fisura media anterior hasta la salida de las raíces anteriores de los nervios raquídeos, ¿sí? Esta sería la porción anterior de la sustancia blanca. La porción media de la sustancia blanca va desde aquí, de la salida de las raíces anteriores hasta la salida de las raíces posteriores, ¿ya? En esta vista anterior. Si yo le doy la vuelta a la médula espinal, en cambio la sustancia blanca posterior va a ser desde la salida de las raíces posteriores hasta el surco medio posterior. Esa es como la división de la sustancia blanca en la médula espinal. Aquí en esta vista posterior, miren, cuando ustedes, si tuvieran la oportunidad pues de ver una médula espinal que sí tenemos ahí en el banco del anfiteatro, ustedes pudieran apreciar y de hecho vieran así, porque esa médula está resecada de manera especial y está cubierta por la pía madre, ¿no? Está cubierta por la pía madre. ¿Sí? Aquí está cubierta por la pía madre, de ahí está este espacio que es esta membrana que es la aracnoides, y todo esto que está entre la pía madre y la aracnoides es el famoso espacio subaracnoideo por donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo todo el tiempo y está lubricando a estos nervios raquídeos. Entonces, mire que cuando nos anestesian, ¿sí? Cuando ubican, por ejemplo, nuestro segmento entre L1 y L2 para bloquear de ahí, desde el ombligo para abajo, más o menos, el anestesiólogo lo que hace es introducir una aguja y llegar hasta este espacio, ¿no? ¿Atraviesa qué primero? Atraviesa el espacio peridural, atraviesa el ligamento amarillo, que ya les voy a mostrar. Aquí está, miren. ¿Qué es lo que...? Vamos en orden, después les explico eso un poco. Lo que quiero que vean es cómo de la médula espinal van saliendo, ¿no? Los nervios raquídeos y se salen por su respectivo agujerito intervertebral. Entonces, si sale a través de su respectivo agujero intervertebral, por eso es que cuando hay algún problema de hernia discal, por ejemplo, y este núcleo pulposo, este de aquí que debe estar aquí encerrado, se degenera o protruye, digamos, tiende a protruir hacia acá adelante. Y cuando protruye hacia acá adelante, dependiendo del grado de protrusión que tenga, pues va a comprimir la raíz nerviosa de la médula espinal de ese nivel en el que está desgastado o protruyendo lo que sea, y va a generar sintomatología como mucho dolor en el lado de donde esté comprimiendo más. Y si se expuso o se fue para un lado y otro, pues va a comprimir más a ambos lados, ¿no? Y va a generar muchas molestias hasta que sea resuelto de manera quirúrgica este inconveniente. Bueno, aquí en esta foto yo les puse para que ustedes vean cómo se dispone o cómo está la médula espinal con las vértebras, ¿no? Aquí tenemos al cuerpo vertebral y en la cara anterior de la columna vertebral, dirigida un poco hacia el lado izquierdo, vamos a encontrar a este cuco grande que se llama la arteria aorta, ¿ya? Ella, de hecho, en las tomografías siempre la vamos a apreciar en este lado y así muy grande, ¿no? Esta es la aorta. Ahora, vamos, el agujero o el canal medular es el que aloja la médula espinal, pero si ustedes ven, la médula espinal está súper protegida por su pía madre, por su aracnoides, este es el espacio subaracnoideo,
y esta es la dura madre, ¿no? Aquí está la dura madre. Esta de aquí es la dura madre que está encima del aracnoides, y entre la dura madre y el hueso está el famoso espacio peridural. Pero antes de llegar al hueso tenemos al famoso ligamento amarillo, ¿sí? Que está protegiendo a la médula, acá también está protegiendo a la médula espinal también. El ligamento amarillo, de hecho, es así amarillo porque tiene mucha grasa. Es como una estructura grasa muy importante que está entre las láminas, miren, de la vértebra, ¿no? Por eso es que cuando el anestesiólogo viene a poner anestesia, la anestesia raquídea, tiene que llegar ese anestésico aquí al espacio subaracnoideo, ¿ya? Y cuando llega, pues va a bloquear tanto las raíces del dolor sensitivas como las raíces motoras del movimiento, y por eso es que no sé si alguno de ustedes se ha operado de alguna cosa con anestesia raquídea y pues les bloquea tanto el movimiento de las piernas como el dolor. Entonces, por eso se pueden hacer las cirugías sin dolor, y luego de unas 2 horas, pues ya el paciente empieza a recuperar la movilidad y el dolor también, porque el efecto anestésico pues ya ha pasado. En cambio, el otro tipo de anestesia es el tipo de anestesia peridural, en el cual solo se bloquea las fibras sensitivas, ¿sí? La fibra sensitiva, más no la fibra motora. Digamos, también puede llegar a haber un bloqueo parcial de la fibra motora, pero ahí en el exceso peridural, que es solo llegar hasta aquí, hasta este espacio peridural, y poner un anestésico que también bloquea, miren, las ramas tanto sensitivas, pero y menos las motoras, pues en esta zona. Entonces el paciente con esa anestesia tampoco siente dolor, pero en cambio pueda que sí pueda mover las extremidades durante el acto quirúrgico. Entonces ahí les voy explicando ya para que vayan teniendo como un concepto un poco más claro de estas zonas y estos espacios. ¿Alguien dijo algo? Espérenme, tuve un accidente. Vuelvo en 5 segundos. Ya, listo. Y acá también les puse esta foto para que ustedes vean, miren cómo la médula, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en este segmento un poco más distal, esta es una vértebra lumbar un poco más baja, ya casi, en donde la médula espinal, miren la diferencia. Ay, Dios. Ya. Miren la diferencia. Aquí ustedes ven, esta es una vértebra torácica, ¿sí? Alta. Ustedes están viendo, miren el diámetro de la médula espinal en relación con el canal vertebral. Y miren cómo a medida que va descendiendo y va casi como que bajando los niveles medulares, miren cómo la médula espinal, digamos aquí en esta vértebra lumbar, que ya digamos que sea L2, ¿no? L2, vamos a ver una médula así grande, o ya no, en el adulto estoy hablando. En el adulto ya no, porque termina en L1. Exacto. Hasta L1 llegan en el niño, recuerden siempre que es hasta L3, en el adulto hasta L1, pero no es que ahí se acaba la médula, sino que para abajo se continúa como el filum terminal, ¿no? Que está rodeado de esta capa del aracnoides, y aquí está la famosa, aquí se ven así varios puntitos porque son las fibras de los nervios raquídeos que están saliendo y que están formando la famosa cola de caballo, ¿ya? Miren cómo es de diferente. Bueno, ya les había contado que pues, la médula espinal está formada por la famosa sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Que incluso hasta macroscópicamente, no solo en las fotos o dibujos, está representada pues por el color gris y por el blanco.
Cada lugar o cada segmento de la sustancia blanca, por ejemplo, va a estar representada. Si las columnas o las astas grises de la sustancia gris posterior, ¿no es cierto?, son sensitivas, la sustancia blanca que está en la parte posterior de la médula espinal también va a tener mucha influencia o va a formar fascículos o haces que detecten pues la sensibilidad a la posición o al dolor, porque por aquí van a estar saliendo las fibras sensitivas, ¿no? Si, por ejemplo, acá adelante también, a pesar de ser sustancia blanca anterior, pues también van a haber fibras o fascículos que conduzcan la sensibilidad a la temperatura y al dolor. Y en los lados o en la sustancia blanca lateral van a haber haces o fibras o núcleos de neuronas que controlen mucho el movimiento. Esta tabla la voy a dejar para después. Bueno, la sustancia gris, vamos a hablar solo de ella ahora. Si ustedes notan o si son observadores, pues ven que tiene la forma de H, ¿no? Y que tiene pues sus columnas o cordones grises posteriores y los anteriores, ¿sí? Ambos, los posteriores y los anteriores, están unidos por este segmento que se llama, es una comisura gris fina que contiene en el centro al conducto ependimario o canal central. Es importante que recuerden esto que les voy a contar. Solo en los segmentos de la médula espinal torácicos y lumbares existe, además de estas tres porciones, posterior, anterior y comisura gris, una tercera porción que se llama cordón gris lateral, que está aquí a los lados de la sustancia gris, pero solo en los segmentos torácicos y en los lumbares. En los cervicales y sacros no vamos a encontrar eso. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento medular. Aquí estamos viendo la sustancia gris y estamos viendo que tiene el asta posterior, asta anterior y la comisura central, pero no tiene el cordón lateral de sustancia gris. Aquí estamos viendo un T6, la médula en T6, y vemos cómo aquí tiene el posterior, el anterior, la comisura central y además tiene su cordón gris lateral, ¿sí? Solo recuerden que eso vamos a encontrar en la columna, perdón, en la médula torácica y lumbar. Siempre la proporción o cantidad de sustancia gris que hay en los diferentes niveles de la médula espinal va a tener relación con la cantidad de músculos que va a inervar. Ustedes ven, por ejemplo, en el segmento torácico, perdón, en el segmento cervical y en el segmento lumbar, miren cómo es más sustancia gris que sustancia blanca, ¿ya? Y sobre todo en las zonas en donde estaban los agrandamientos, abultamientos o dilataciones de la médula espinal, que era en el lado cervical y en el lado lumbar, porque de ahí salían los plexos lumbosacros y el plexo braquial, ¿sí? Mientras más cantidad de músculos necesite inervar, pues más sustancia gris va a tener. Por ello es que eso se ve más en las zonas de abultamiento de la médula, que es en el cervical y lumbar, porque del cervical sale el plexo braquial y del lumbar sale el plexo lumbosacro. Aquí tenemos, por ejemplo, otra foto en donde ustedes pueden apreciar cómo la cantidad de sustancia gris va aumentando en las zonas en donde necesita inervar más músculos. Por eso es que aquí en C5 ven más sustancia gris que si comparan con el segmento torácico. O miren cómo en el segmento lumbar también hay más, y sacro también, porque de aquí sale el plexo lumbosacro y de acá el plexo braquial. La sustancia gris no es otra cosa que un conjunto de neuronas, y las neuronas que están aquí son de tipo multipolar, y además pues de aquí salen y también pueden estar las prolongaciones de ellas, como son sus dendritas o sus axones. Obviamente también aquí en la sustancia gris vamos a encontrar células de la neuroglia y también vasos sanguíneos. Ahora vamos a ir viendo qué grupos de neuronas están en el asta anterior
o en el cordón gris anterior, vamos a ver qué grupo de neuronas están en el cordón gris posterior y qué grupo de neuronas tenemos en el cordón lateral solo del segmento torácico. ¿Y en qué otro lado teníamos? Lumbar. Exactamente, ¿ya? No se olviden, engrosamientos porque inervan a más músculos están en el cervical y en el lumbosacro. Y columna gris lateral solo vamos a encontrar en el segmento torácico y lumbar, ¿ya? No en otros lados. Bien, entonces aquí toda esta sustancia gris pues va a estar formada, como les decía yo, por neuronas multipolares muy grandes y los axones van a pasar a formar parte de, porque estamos hablando solo de estas, de la columna gris anterior ahorita, ¿ya? Olvídense de la media o lateral y de la posterior. Ahorita solo vamos a hablar de esta de la anterior. Los axones de estas neuronas van a salir y van a formar pues las raíces anteriores de los nervios raquídeos que ya hemos conversado y que forman parte de la motoneurona eferente, ¿no es cierto? Y que pues son de tipo alfa porque conducen rapidísimo la información, eso ya sabemos. También aquí van a ver en el cordón gris anterior, pues van a ver también neuronas un poco más pequeñas de tipo multipolar igual, cuyos axones pueden pasar a las raíces igual anteriores de los nervios raquídeos como fibras eferentes, pero más pequeñas, de tipo gamma, conduciendo el impulso nervioso de manera más lenta y forman como la mayor parte de esos usos o fibras intrafusales que van a los usos neuromusculares. Entonces, esas fibras que van a formar parte de los usos de intrafusales neuromusculares o neurotendinosos, mire que también pueden tener su origen aquí de las neuronas que están en la columna, en el asta anterior o en el cordón gris anterior, ¿ya? Pero que son de tipo gamma, son fibras mucho más que conducen los estímulos de tipo mucho más lento, ¿no? Van a haber grupos de neuronas en esta asta gris anterior que se clasifican en grupos mediales, centrales y laterales. Medial siempre va a ser este, que esté cerca de la línea media. Ustedes ya saben, de acuerdo a los planos anatómicos, que deben saber a perfección ustedes ya a estas alturas de la anatomía. El grupo medial de neuronas, ¿sí?, que están en la columna gris anterior, van a inervar los músculos del cuello y del tronco, sobre todo los músculos intercostales y los músculos de la pared abdominal. Este grupo central de neuronas que están aquí en esta sustancia gris anterior es un grupo un poco más pequeño y va a inervar algunos segmentos o grupos musculares cervicales y lumbosacros. Por ejemplo, los grupos musculares que están inervados desde C3 a nivel de C3 a C5 pueden inervar de manera inespecífica un núcleo que se llama el núcleo frénico, que está en el diafragma. A nivel del segmento de C5 y C6, las neuronas inervan a músculos superiores como son el esternocleidomastoideo y el trapecio, que está en la parte posterior, a través de un núcleo especial que es el núcleo accesorio, que así se llama. Los axones de este núcleo neuronal, que es el núcleo accesorio, van a formar parte, la parte espinal o dorsal del nervio accesorio, que es uno de los nervios de los pares craneales. El núcleo, acá también va a haber de este grupo central, aquí va a haber otro núcleo. Núcleo es como un grupo de neuronas que se encargan de inervar a un grupito de músculos, digámoslo así. Por eso el núcleo frénico va a estar aquí en este grupo central. También vamos a tener al núcleo accesorio y también va a haber aquí un núcleo que se llama el lumbosacro, que va más o menos a inervar desde L2 hasta S1 neuronas cuyos axones tienen una distribución desconocida. Recuerden que estoy hablando de la sustancia gris de toda la médula espinal.
No vayan a pensar que pues estoy hablando solo de la cervical y van a decir cómo que la cervical baja a inervar músculos que están en las extremidades inferiores, por ejemplo. No, vamos descendiendo y vamos viendo cómo en los diferentes niveles pues vamos a ir encontrando, perdiendo los segmentos, ¿sí? Grupos neuronales en esta columna gris anterior que inervan otro tipo de músculos, ¿no? Por ejemplo, pero en este grupo central del asta gris anterior, pues vamos a encontrar también núcleos, el núcleo lumbosacro precisamente que les decía, que va a inervar grupos musculares que van desde L2 a S1, cuya distribución de acciones pues todavía no se conoce a perfección. Y en este pequeño grupo lateral, pues van a haber grupos neuronales a nivel cervical y lumbosacro que inerven pues también a músculos de estas zonas, tanto en la parte de los músculos de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores. ¿Ya? Entonces recuerden que la columna gris anterior se ha dividido en grupos de neuronas mediales, centrales y laterales, y que cada una tiene incluso sus propios núcleos neuronales y que inervan a grupos específicos de músculos. Aquí tenemos una foto de una microfotografía electrónica de un segmento de médula espinal seccionado a nivel de C5. Entonces aquí vamos a tener pues esta es la columna gris anterior, en donde está aquí alojado el grupo medial de las neuronas motoras que inervan a los músculos del cuello, ¿sí? Acá tenemos al grupo lateral y aquí tiene que estar el grupo medio de núcleos neuronales. Ya el resto, pues les digo luego, y aquí está el núcleo accesorio que conversábamos que está o forma parte de los núcleos del grupo central. Aquí estamos en el núcleo accesorio. Bien, una vez conocidos los grupos de neuronas que están aquí en la porción anterior, ahora debemos conocer el grupo de neuronas que están aquí en la porción posterior. Y tienen nombres muy particulares, ¿no? Es importante que sepan, pues, que existen así, miren, 1, 2, 3, 4 grupos o clubes, yo les llamo así, de neuronas, que están en el asta gris posterior, pero que estos 4 los vamos a encontrar en toda la longitud de la médula. Pero existen 2 solamente en el segmento de la médula dorsal y lumbar. Vamos a ver cuáles son. Entonces, en el ápex de la sustancia gris posterior vamos a encontrar a este núcleo, que es el famoso núcleo de la sustancia gelatinosa, así se llama, ¿sí? Este grupo de la sustancia gelatinosa posee neuronas no multipolares, sino neuronas de tipo Golgi de tipo 2. Aquí llegan fibras aferentes, acuérdense, llegan las fibras aferentes relacionadas con el dolor, con la temperatura, con el tacto, provenientes de las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Acá llegan, por eso se llaman neuronas aferentes, porque llegan acá a la médula espinal. Cuando hablamos del arco reflejo simple, ¿no? Por eso se llama la raíz posterior sensitiva del nervio raquídeo, llega acá, por eso se llama neurona aferente, y trae las sensaciones hasta aquí, hasta la sustancia gelatinosa, que son neuronas de tipo Golgi 2, y de dolor, temperatura y tacto, ¿no? Además, también esta sustancia recibe información de fibras que bajan desde segmentos superiores de la corteza cerebral, también recibe axones o fibras nerviosas que traen estímulos desde el cerebro para acá, a esta zona. Aquí precisamente es donde la sensación del dolor y la temperatura se modifican gracias a que existen información aquí tanto excitadora como inhibidora proveniente de otras fibras sensitivas y por información que viene de la corteza cerebral. Entonces aquí es el lugar en donde se define si yo debo sentir, digamos, de acuerdo a las fibras que traen el dolor
mucho o demasiado dolor de acuerdo al estímulo que me estén generando. Por ejemplo, si me aprietan muy fuerte en una zona de la piel, pues esa información este rato está viajando, y pues es un dolor tolerable, ¿no? Hay dolor, pero es un dolor tolerable. Sería distinto si viene alguien y me quema y me pone algo caliente, pues esa información va a viajar, y como el estímulo caliente es un tipo de dolor un poco más fuerte, pues yo voy a reaccionar y voy a responder de modo diferente. Entonces, eso hace la famosa sustancia gelatinosa, que como ven se ubica aquí en el ápex de la sustancia gris posterior. Luego, inmediatamente por debajo de ese tenemos otro núcleo, otro grupo de neuronas que se llama el núcleo propio, que está aquí también en la sustancia gris posterior. Este está formado por células nerviosas mucho más grandes. Está ubicado anterior a esta sustancia gelatinosa en todo el trayecto de la médula espinal, y esta es la que brinda como la masa principal de células de este cordón gris posterior. También puede recibir fibras del cordón blanco, que está acá cerquita de él, de la sustancia blanca, para influir mucho en las sensaciones de la posición y del movimiento. Por eso se llama un núcleo que ayuda mucho en la propiocepción, y además este es el que nos permite a nosotros distinguir entre dos puntos de estímulos o de vibración. Por ejemplo, si en un mismo dedo a ustedes les están pinchando con dos agujas, ustedes son capaces de, con los ojos cerrados, saber que les están funcionando en dos sitios distintos en la misma área. No sé si me explico. Y también ayuda mucho este núcleo propio a distinguir las sensaciones de vibración. Entonces, miren cómo pareciera que al principio uno dice, no, pues todo está desorganizado. No, todo el sistema nervioso realmente es una estructura perfectamente organizada y perfectamente estructurada. Y no existe, como ustedes han visto hasta ahora, que se trate de neuronas del mismo tipo que estén controlando diferentes cosas, ¿no? Por eso es que existen estos núcleos que no son más que grupos de neuronas que comparten una misma característica, una misma afinidad y una misma función. Por eso se las agrupa y se las estudia así, como estos núcleos de sustancia gelatinosa y el núcleo propio, hasta ahora que hemos visto, del cordón gris posterior. Y desde del asta anterior, pues ya vimos que existen grupos medial, central y lateral, que también poseen diferentes características y responden a diferentes estímulos. Aquí tenemos una microfotografía para que ustedes vean o digamos asocien en dónde se encuentra el núcleo propio y miren cómo está la sustancia gelatinosa, la columna posterior. Acá está la sustancia gelatinosa y por aquí debe estar el núcleo propio, ¿ya? Esta es la raíz posterior del nervio raquídeo. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí en esta comisura gris, que es la que le da la forma de H a la sustancia negra, pues recuerden que aquí está el conducto del epéndimo. Esta es un corte a nivel de S2. Bien, a nivel de la asta posterior de la sustancia gris, tenemos un tercer núcleo que se llama el núcleo dorsal, ¿sí? Este núcleo dorsal, en cambio, posee neuronas que están en esta parte que sería como la base de esta columna gris posterior. Este núcleo dorsal solo lo vamos a ver desde C8 hasta L3 o L4. Tiene células muy grandes y estas tienen que ver o digamos, intervienen mucho o tienen terminaciones de tipo propioceptivo que llegan que van hacia los usos neuromusculares y neurotendinosos. Entonces, este núcleo dorsal pues ayuda mucho en ese sentido. Y como estamos viendo aquí un segmento, miren ustedes, de columna lumbar, ¿no?
por eso es que estamos viendo que tenemos un segmento lateral de sustancia gris. ¿Sí? Miren ustedes. Si no, si estuviera en el nivel cervical, pues no viera esta porción lateral de columna gris. Yo les doy una sugerencia. En esta parte de la médula, pues es importantísimo que ustedes, como mnemotecnia, hagan dibujos, hagan... de hecho, yo les voy a mandar un deber, ya ustedes me van a presentar para la próxima semana, el día martes, me van a enviar a través del e-virtual un deber en donde me van a dibujar y me van a poner todos los elementos de la sustancia gris, al menos por ahora, ¿ya? Van a dibujar a los núcleos mediales, centrales, laterales, les van a poner los nombres y qué núcleos están ahí. Por ejemplo, en la parte del central van a tener que, ahí van a consultar y averiguar en dónde están, en qué segmento de este núcleo central, pues están el accesorio, el lumbosacro, el frénico, ¿ya? Y me van a dibujar y eso me van a entregar para el día máximo, para el día martes, ya tiene que estar en el e-virtual. Yo ya voy a crear esa actividad en el e-virtual. ¿Para qué? Es con la finalidad de que ustedes vayan aprendiendo y viendo. También, por ejemplo, vayan haciendo mapas sinópticos, cuadros sinópticos, perdón, o mapas conceptuales, en donde vayan ustedes consolidando la información que comisura gris, que sustancia gris lateral solo hay en segmento lumbar y torácico, o que solo los engrosamientos están porque salen el plexo braquial y el lumbosacro a nivel cervical y lumbosacro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante, que vayan consolidando esa información. Listo, ya creo que a ver, estábamos ahí. Ya, en esta microfotografía muy chévere y muy clarita que está aquí, pues es un corte de la médula a nivel de L4. Podemos apreciar aquí la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal, que es el que hablamos recién. Nuevamente aquí podemos también favorecer o ver el surco posterior, medio posterior, la fisura media anterior de la médula espinal, el cordón gris anterior, ¿no es cierto? La sustancia blanca, que es esta que está acá, y el conducto del epéndimo aquí para aprovechar esta foto. Bien, entonces acá en esta foto lo que quiero mostrarles es como los grupos de nervios raquídeos, pues a nivel cervical son 8, porque miren, el primero no sale a través del primer agujero intervertebral, sino que sale entre el occipital y las apófisis transversas en la parte superior de C1. Entonces aquí sale este es C1, hueso, pero este es del nervio raquídeo 1. Y de ahí 2, aquí, nervio raquídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Regresé. T, si tiene los 12 igual, lumbar igual 5 y sacro 1, ¿no? Son 31 pares. Bien, a ver, entonces aquí tenemos un cuarto núcleo que nos hace falta revisar en la columna gris posterior de la sustancia gris, obviamente, que es el famoso núcleo aferente visceral. El núcleo aferente visceral tiene células como de tamaño intermedio y se ubica como en sentido lateral al núcleo dorsal. Solo está entre T1 a L3 y se relaciona pues con la recepción de información de tipo visceral aferente. Entonces, la sustancia gelatinosa está en el vértice, el núcleo propio está por delante de la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa valora mucho los estímulos del dolor, la temperatura, el tacto, el núcleo propio, la posición y el movimiento.
el núcleo dorsal, que está justo ahí en la base del asta posterior y recibe terminales nerviosos de tipo propioceptivo, y el núcleo aferente visceral podemos encontrarlo solo en los niveles de la médula de T1 a L3 y recibe información aferente visceral. Bien, entonces, una vez que hemos visto qué grupos neuronales hay en las astas posteriores y en las anteriores, ahora vamos a ver qué grupos existen en la columna gris o el grupo intermedio lateral, que solo existe en la médula espinal a nivel torácico y lumbar. Este se forma porque aquí está como un grupo intermedio lateral de células o de neuronas que forma ese pequeño cordón gris lateral, que lo vamos a encontrar solo desde T1 hasta L2 o L3, no más abajo. Son células pequeñas y van a dar origen a unas fibras simpáticas preganglionares. Pero si ustedes se acuerdan, pues el sistema nervioso autónomo, ese que está paralelo a la columna vertebral o a la médula espinal, que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, pues esas neuronas que van hasta allá provienen de este grupo de neuronas que están en la sustancia gris lateral, solo desde T1 hasta L2 o L3 máximo. Y ellos son los encargados de formar como las fibras preganglionares, o sea, las que se forman o que llegan al ganglio, digámoslo así, y que son simpáticas. Y un grupo de células similar a nivel de S2, S3 y S4 forma en cambio las fibras parasimpáticas preganglionares, las que van a llegar a esos ganglios del sistema nervioso autónomo. Nuevamente aquí en esta foto, columna gris anterior, columna gris posterior, sustancia gelatinosa, núcleo propio. Aquí podemos apreciar el conducto del epéndimo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una eferencia simpática preganglionar a nivel de S2, ¿no? A pesar de que no haya en S2, pues esa columna gris lateral, pues sí existen a nivel del sacro, pues unas pequeñas eferencias o salida de neuronas que se van hacia el ganglio del sistema nervioso autónomo que está acá, y por eso se llaman eferencias simpáticas preganglionares. Una vez que hemos estudiado lo posterior, lo anterior y lo lateral, solo en T y en la columna torácica hasta L3, aquí nos falta revisar solo esta parte de la sustancia gris, que es la comisura gris y el canal central, que posee el conducto ependimario. Esta comisura gris es la que le da la forma, pues, como de H, ¿no es cierto?, a la sustancia gris, posee el conducto ependimario y tiene aquí una estructura que va para atrás, que es la famosa comisura gris posterior, y aquí otra que es la comisura gris anterior. Este conducto del epéndimo o ependimario, pues hacia arriba se continúa con la mitad caudal de la médula oblongada o con la mitad final de la médula oblongada, que por encima se continúa con el cuarto ventrículo, con la cavidad del cuarto ventrículo. Y este conducto ependimario, en cambio, por debajo, ya cuando llega al cono medular, pues en cambio se hace como más ancho y termina dentro de la raíz del hilo o del filum terminal, abajo en la porción ya sacro-oxígeo. Ese agujerito siempre va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo, y recuerden que por dentro está revestido por un epitelio de tipo cilíndrico ciliado, que son las células del epéndimo, que luego recuerden que se rodeaban de vasos sanguíneos y formaban pues esas células que generan pues más líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿hasta ahí existe alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuamos entonces. Bien, ahora sí, pues, la sustancia blanca, ¿no? Ya que hemos conversado, vamos a ver.
Esperen un ratito, voy a dejarles de compartir. Vamos a ver. Brian Maita. Diga, doctora. Ya te digo uno. Espérame que me distrajeron. Estos chicos aquí han escrito unas cosas ya. Bueno, a ver. A ver, Juan Martín, yo voy a compartir nuevamente la pantalla. Y vamos a ver, Juan Martín. Yo te voy a señalar un elemento de la columna de la sustancia gris y tú me vas a decir qué nombre es, ¿ya? O a cuál pertenece. A ver. Doctora, ¿a mí o al compañero que la nombró primero? Maita. ¿Estamos con Maita, sí? Sí, doctora. Ya. A ver, Maita. ¿Cómo se llama este núcleo? Primero, ¿en qué columna de la sustancia gris estoy señalando? ¿El hasta posterior? Ya. ¿Y este qué núcleo sería si está en la parte central, digamos, de esta columna? ¿Quién sabe? Sin consultar. El núcleo propio. Ya. Ahora, me voy acá. ¿Qué asta estoy señalando? Hasta anterior. Ya. ¿Y este grupo qué sería? ¿Qué grupo de neuronas sería? ¿O qué núcleo sería? Medial. Medial, exactamente. Listo. ¿Alguien más que me diga, a ver, ¿es correcto que esta foto pertenezca a un nivel o segmento de la médula espinal de C3, por ejemplo? No. ¿Por qué no? Porque tiene el asta gris lateral. Muy bien. ¿Es correcto que pertenezca entonces más o menos a un segmento de T12? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por lo mismo, ¿no? Porque tiene las astas de columna gris lateral. ¿Cómo se llama este agujerito que está aquí en el centro? Conducto ependimario. Ya, conducto ependimario. ¿Y está ubicado en qué porción de la sustancia gris? Central. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Comisura gris. Comisura gris. Comisura gris. Recuerden que la comisura gris tiene una comisura posterior y una anterior gris, así como la blanca que ya vamos a ver luego. Bueno, así más o menos, o sea, realmente hagan dibujos, hagan esquemas, el sistema nervioso no es difícil de aprenderlo si uno va haciendo, yo creo que lo mejor para aprenderlo es los dibujos, ¿ya? Entonces, esta recuerden, medial, central, lateral, sustancia gelatinosa, núcleo propio, núcleo, ¿cómo se llamaba este? Dorsal. Y este de acá que lo encontrábamos en solo los segmentos sacros, me parece, ¿cómo se llama? Aferente visceral. Aferente visceral y recibe señal. Este de aquí, acuérdense, temperatura, tacto y ¿qué más recibía? Dolor, ¿no es cierto? Este de acá, la propiocepción. Este de acá, recibía movimientos de qué, las fibras de qué era. De los usos neuromusculares y tendinosos. Exacto. Y este de acá, de las vísceras, ¿no es cierto? Abdominales. Viscerales, no digo abdominales, viscerales, ¿no? Y así, entonces, no es difícil. Tienen que hacer como estos esquemas y verán cómo se aprenden más rápido y mejor. Bueno. Ahora entonces continuamos con la sustancia blanca en lo que nos queda de tiempo para que sea la 1 de la tarde. Como ya me había adelantado, pues la sustancia blanca, que es lo que está acá, ¿no es cierto?, pintado de blanco y que aquí tiene unos colores especiales, solamente con finalidad didáctica para que ustedes reconozcan las porciones. Estas también están estructuradas en columnas o cordones,
tanto anterior, lateral y posterior. Igual acá, posterior, lateral y anterior. El segmento anterior va desde la línea media, ¿no es cierto? Y aquí hasta el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores. La lateral va desde el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores hasta el punto de salida de las raíces nerviosas posteriores, o la entrada, perdón, no salida, la entrada, aquí. Y la posterior, en cambio, va desde la entrada de las raíces posteriores hasta la porción media de la sustancia, o hasta la línea media. Recuerden que la sustancia blanca, pues, posee todos los axones, dendritas o fibras nerviosas que salen de las neuronas que están aquí en la columna gris, en la sustancia gris, perdón. Aquí en la sustancia blanca también van a ver, pues, fibras nerviosas, células de la neuroglia, que no faltan ninguna porción del sistema nervioso central como hemos visto hasta ahora, y también acá van a llegar vasos sanguíneos como ramas de arterias y de venas que están formando parte importante también de la vida de la médula espinal. El color, pues ya sabemos que se ve así blanco mismo en la vida real, porque tiene muchas fibras nerviosas de tipo mielínicas, ¿no? Miren, en esta foto pues yo les puse para que ustedes vean cómo en la sustancia blanca, en cambio, no hay núcleos así como en la sustancia gris, porque los núcleos se forman por la unión de los cuerpos de las neuronas, ¿ya? Ya les dije, neuronas de la misma característica morfológica y de la misma función. Por eso están aquí los núcleos, de los cuales parten sus fibras hacia la sustancia blanca y forman, en cambio, todas las fibras nerviosas que comparten un mismo fin, un mismo evento, una misma función, forman, en cambio, fascículos o tractos, ¿sí? O vías de conducción de señales dentro de la médula o de fuera de la médula hacia la médula, dentro de la médula o de la médula hacia el cerebro o hacia afuera. Eso es lo que hay o lo que forman las fibras en la sustancia blanca. Como ustedes aprecian en esta foto muy didáctica también, pues se han pintado de colores distintos para que ustedes vean cómo las vías de las fibras, de estas de color como rosado, pues son las vías descendentes, es decir, son fibras que bajan del cerebro o de lugares altos o corticales hacia abajo. Estas, por ejemplo, en cambio, están de color celeste, demarcadas por fibras que, en cambio, envían señales hacia el cerebro. Y estas moraditas que están alrededor que son parte de la sustancia blanca y que están alrededor de la sustancia gris, como haciéndole un marco chévere ahí con los nervios, ¿no? Son las fibras, en cambio, que van en ambas direcciones, o sea que recuerden que la médula está dividida en el centro, una mitad derecha y una mitad izquierda. Entonces hay fibras que van aquí mismo en la médula de un lado al otro, de derecha a izquierda y así, y que se envían información muy importante también. Entonces las fibras se agrupan como en fascículos, ¿no? Y pues toman nombres, así como los núcleos acá adentro también tienen nombres especiales acá afuera, que pues bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Y luego los vamos a ir regresando a esta foto para que ustedes los vayan ubicando en qué segmento de la sustancia blanca están. Primero, es importante que ustedes, pues, ahorita vamos a ver cuáles son las vías ascendentes de la médula espinal. Cuando uno habla de vías ascendentes de la médula espinal, quiere decir que la información viaja de aquí, de la médula espinal, hacia centros superiores de control, como son primero el tálamo y luego la corteza cerebral. Me adelanto y en la corteza cerebral pues existen neuronas de dos tipos, también motoras y sensitivas, y ellas están agrupadas en áreas específicas en el cerebro de la corteza, que son áreas motoras o áreas sensitivas.
Y es importante pues que eso esté así de organizado para que se puedan llevar a cabo las funciones sin ningún inconveniente. Entonces, las fibras nerviosas sensitivas se van a clasificar y se clasifican y se separan en fascículos de la sustancia blanca, como les decía. Unas fibras sensitivas van a actuar como enlaces entre diferentes segmentos medulares, aquí mismo en la médula. Otras van a subir o ascender desde la médula aquí a los centros superiores como el tálamo y la corteza cerebral. Y no toda información que viaja desde la médula hacia el tálamo y luego a la corteza cerebral, no toda información puede ir por vías que lleguen a niveles de conciencia, porque otras pueden que no alcancen un nivel de conciencia siquiera, ¿ya? ¿Qué tipo de sensaciones viajan a través de estas vías ascendentes y sensitivas de la médula espinal? La información que llega, pues, es de tipo estereoceptiva, o sea que quiere decir que se origina fuera de nuestro cuerpo, fuera de la médula espinal, y son de tipo dolor, temperatura y tacto, ¿sí? Por ejemplo, el dolor de una quemadura se vuelve consciente, ¿no es cierto? Y eso hace después que se activen unas vías que hagan que se retire rápidamente la extremidad o la parte del cuerpo que está siendo expuesta a ese fuego o al calor o a una sustancia muy caliente por el dolor. También hay vías ascendentes de la médula espinal que llevan información de tipo propioceptiva. Esa información de tipo propioceptiva, en cambio, es la que se origina dentro de nuestro cuerpo, como la que ya les expliqué que sucede o se da en los usos neuromusculares y neurotendinosos, ¿ya? Entonces existen dos tipos de información que van a viajar por estas vías ascendentes de la médula espinal. La una es la que está fuera de nuestro cuerpo, que es el dolor, el tacto y la temperatura. Y la otra, y a esa información se la denomina estereoceptiva, está fuera del cuerpo. Y otro tipo de información que está dentro de nuestro cuerpo, que es la propioceptiva, o sea, que está propia dentro de nosotros y que se conduce a través de los haces musculares y de los neurotendinosos. Verán, este tipo de información ascendente está formado o está estructurado ya no como el reflejo motor simple, ¿no? Perdón, el reflejo motor simple, sino que aquí van a intervenir ya no 2 neuronas, sino 3 neuronas. La neurona llamada de primer orden es la que está aquí o que parte desde aquí, desde el ganglio espinal, ¿sí? Esta de aquí, y que posterior, y que su prolongación termina siendo sinapsis con la neurona que está acá en el asta gris de la columna, de la médula espinal, perdón, ¿ya? Hacen sinapsis. Entonces, esta sería la neurona número 1. Aquí está el cuerpo de la neurona número 2, ¿no es cierto? Que está aquí en la sustancia gris posterior, o también llamada neurona de segundo orden. Lo importante de esta neurona es que ella se decusa, es decir, si la información vino por el ganglio espinal del lado izquierdo, en este lado, como ustedes están viendo, hace sinapsis con la neurona del asta posterior del lado izquierdo, pero su axón se decusa, es decir, se va hacia el lado derecho, ¿ya? De la neurona de segundo orden, y asciende por el asta o por el fascículo ascendente o la vía ascendente de la médula espinal, pero de la sustancia blanca del lado contralateral. Llega hasta el tálamo, que ya es una estructura superior que está acá en el encéfalo, ¿no es cierto? El tálamo me adelanto, esto ya lo vamos a estudiar después, pero el tálamo es como una estructura que se
forma por muchas fibras. Si digo fibras, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Qué va a tener? Axones. Exactamente, solo está formado por axones. Bueno, y núcleos también, pero más de axones. Por eso él tiene como una estructura como si fuera lleno de hilos, así cuando lo vemos en la anatomía macroscópica, es como que fuera lleno de hebras, porque lo que tiene son más fibras. Y es el lugar en donde llegan a la mayoría de fibras que transmiten ese tipo de sensaciones a través de la vía ascendente de la información de la médula espinal hacia los centros superiores. Entonces acá llega el tálamo, ¿no? Y da lugar a una fibra de proyección que aquí hace sinapsis, digamos, con una neurona que envía en cambio fibras hacia un área específica de la corteza cerebral y vuelve esa sensación dolorosa consciente, ¿ya? O inconsciente también, que puede que no seamos conscientes y solo se quede en áreas de nuestra subconsciencia. Pero si llega a un área de la corteza cerebral en la que la hace consciente, pues nosotros rápidamente pues detectamos de forma consciente algo, porque a veces, por ejemplo, están, este rato, por ejemplo, yo para hablar no estoy siendo consciente de que, por ejemplo, mis usos neuromusculares de las que están alrededor de mis fibras vocales, pues están enviando información al cerebro para que yo de manera inconsciente sepa que tengo que hablar, ¿no? Yo sé que estoy hablando, pero no soy consciente de esas señales que se están enviando. Otra cosa fuera que si este rato a mí me viene alguien y entra y me asusta, pues eso sí es algo, una señal consciente que me puede causar algo de dolor y yo soy consciente de que siento dolor. No sé si me explico. Pero bueno, aquí del tálamo, en cambio, parte la tercera neurona que llega acá a las fibras a la corteza cerebral, y esta es la tercera neurona o neurona de tercer orden que forma parte de esta organización anatómica de las vías ascendentes de conducción de la información desde la médula hacia la corteza cerebral. Entonces, de este tálamo sale, ¿no es cierto?, esta fibra que llega a una región sensitiva de la corteza cerebral, obviamente, porque estamos llevando información sensitiva. Hay una estructura que se llama la formación reticular, ¿sí?, que está aquí también en los centros superiores de nuestro cerebro, y algunas neuronas pueden incluso enviar información a esa formación reticular y activar nuestra corteza cerebral y mantener el estado de vigilia o de alerta frente a algún estímulo externo que hayamos recibido. Otras, en cambio, pasan a las motoneuronas, ¿no es cierto?, y participan en la actividad muscular refleja. Entonces, si viene de acá, luego desciende para acá, baja, y hace que, y de aquí se decusa otra vez y hace que la motoneurona anterior vaya a los músculos que necesitan activarse para realizar el reflejo rápidamente. Pongo el ejemplo de la quemadura. Aquí viene la información. Este rato en su antebrazo izquierdo les cae agua calientísima. Viene de información rapidísimo, viaja por aquí, viene aquí por la neurona de primer orden, rápido hace sinapsis aquí con la neurona del cordón gris posterior, se decusa, va al tálamo a través de la neurona de segundo orden, llega al tálamo, hace decusación con la neurona de tercer orden, va al área cerebral, sensitiva que dice, uy, me duele, me quemé, entonces rapidísimo viaja la información en sentido luego descendente, desciende, se decusa acá y viaja al área motora y viene y va y hace que yo quite el brazo. Pero todo esto que me demoré yo no sé cuántos segundos, pues uno lo hace de manera inmediata, ¿no? Es rapidísimo. La conducción es rapidísima. No sé si hay alguna cosa que explicar o alguien no entiende de esto. ¿Cuáles son entonces las funciones de estas vías que llevan la información ascendente hacia la corteza cerebral o hacia las áreas superiores de nuestro cerebro? Están divididas en haces, ¿no? O en conjuntos de fibras que conducen una misma información. Y está, por ejemplo, el haz que conduce el dolor y las sensaciones térmicas, sí, las sensaciones térmicas se llama haz espinotalámico lateral.
el que conduce la información del tacto ligero, que también se llama protopático, y la presión se llama haz espinotalámico anterior. El que conduce el tacto discriminativo como información que viene de los músculos y de las articulaciones, como el movimiento y las diferentes posiciones que adoptan las partes del cuerpo y vibratorias, se conducen por los cordones blancos posteriores. La información inconsciente que viene de los músculos, de las articulaciones, de la piel y del tejido celular subcutáneo, que va a las reticulares, que les decía que está aquí en el cerebelo, no alcanza a llegar hasta acá arriba, sino que llega hasta aquí al cerebelo nomás. Por eso es que es una información de tipo subconsciente o inconsciente. Se conduce a través de otros fascículos que se llaman los espinos cerebelosos anteriores y posteriores, y también por un fascículo que se llama cúneo cerebeloso. Entonces, miren, aquí en la médula espinal están representados pues esos fascículos, ¿no? Vamos a buscar el espino talámico lateral. Aquí está el fascículo o el grupo de fibras nerviosas que conducen las sensaciones del dolor y térmicas hacia arriba, vías ascendentes. Recuerden que todas estas son vías ascendentes. Luego vamos a aprender y vamos a ir aprendiendo cada una de ellas, eso no se apuren. Pero también hay vías descendentes, que es en cambio las que bajan la información para que yo pueda retirar ese brazo. Son varias y también están agrupadas en enlaces, fascículos o grupos o cordones o como ustedes les quieran llamar. Entonces, en esta área está el famoso fascículo espinotalámico lateral. Aquí está el fascículo espinotalámico anterior, tengo que buscarlo, espérenme. Aquí está el espinotalámico anterior, el lateral, el anterior. Blancos posteriores, veamos si los encuentro aquí. Blancos posteriores tienen que estar para acá, pero ya los vamos a ver. Y los que van al cerebelo son los espinos cerebelosos anterior, los espinos cerebelosos posteriores y el cúneo cerebeloso, que no va a estar aquí. Veamos si en mi foto de acá lo tengo. Espino cerebeloso anterior, córtico espinal anterior, los blancos posteriores tienen que estar acá, que deben ser el grácil y el cuneiforme, que están aquí, y los espinos cerebelares posteriores y anteriores, y estos son los espinotalámicos. Bueno, eso es solo un segmento, ¿no? Obviamente todos ellos, al estar junto a la médula, pues son así, una sola conexión y fibra que lleva la información hacia lugares superiores. ¿Cuáles son otros fascículos que existen? Pues también están que es el espino tectal, que está aquí. Este es el fascículo espinotectal, este es el espinotalámico anterior, perdón, no señalé mal, este es el espinotectal. Este también influye mucho en llevar la información, dolor, la temperatura y el tacto, pero esta información no llega hacia las partes superiores o áreas sensitivas cerebrales, sino que llega hacia los colículos superiores del mesencéfalo. Y por eso es que de ahí permite los reflejos espinovisuales, ¿ya? O los reflejos visuales. Acuérdense que el colículo superior era de lo visual y el colículo inferior, ¿de qué era? Auditivo. Exactamente. Entonces, existe otro fascículo que se llama el espino reticular y esta es una información que viaja a través de estas vías ascendentes, pero solo llega hasta la formación reticular que está en el cerebelo, y es información que se vuelve subconsciente o inconsciente y es la que proviene de los músculos, de los usos neuromusculares, articulaciones y de algunas terminaciones nerviosas de mi piel. Por ejemplo, si es que el ambiente aquí en mi casa se volviera muy, muy, muy frío, pues
quizás o lentamente frío, pues poco a poco, de manera inconsciente, pues mi piel irá reaccionando a esos cambios de temperatura hasta que ya sea algo muy extremo que yo lo haga consciente. Y existe un fascículo que se llama el fascículo espino-olivar, o olivo espinal, que es este de acá, que es como una vía indirecta para que llegue información hasta el cerebelo también, o sea, de tipo inconsciente. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, estamos teniendo, hay un dibujo en donde está, miren, el dolor y la temperatura viajan por la raíz sensitiva posterior, viene hasta la columna gris anterior, esta sería la neurona de primer orden, hace sinapsis, ¿no es cierto? Sale la neurona de segundo orden, se decusa y puede decusarse como de segundo orden y viajar hasta el cerebro. Otras toman caminos diferentes y van por fascículos distintos y viajan hacia el cerebelo de manera subconsciente y así sucesivamente dependiendo de los estímulos que sean, como por ejemplo la de los, aquí tenemos la sensibilidad muscular y articular, viene acá y puede viajar al cerebelo y ser una información inconsciente a través de los fascículos espinocerebelosos anteriores. Miren cómo, dependiendo del estímulo que uno reciba a través de este nervio sensitivo posterior, aquí en la médula toma el camino hacia el fascículo que le corresponde. Si es ahorita, por ejemplo, una distensión inconsciente mía de un uso neuromuscular, pues lo conjuga y lo manda por el fascículo espinocerebeloso anterior, que al final llega hacia áreas subinconscientes de mi cerebro y yo ni me doy cuenta que se están activando. Pero en cambio, por ejemplo, si es que viene este del dolor y viene y viene acá, ¿no es cierto? Se decusa y llega pues hasta estos espacios espinotalámicos anteriores, lo que sea, que sí conducen el dolor hacia áreas pues conscientes de nuestro cerebro. Y ya, yo creo que ahí quedémonos para mañana revisar ya cada uno de los haces y ahí vamos a ir viendo este primero, que es el espinotalámico lateral, que es por donde sí se va la información del dolor y de la temperatura hacia la corteza cerebral, y vamos a hacer el que revisemos mañana en primera instancia. Solo recuerden pues mucho estos conceptos y revisen lo de los núcleos, y yo ya este fin de semana pues estructuro bien la tarea que me tienen que entregar para el martes y se las pondré en el e-virtual. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, espero que haya quedado claro. Mañana nos conectamos. Que pasen una buena tarde.